Muy buenos días, espero que estén muy bien y que que estén respetando las recomendaciones para enfrentar esta situación que estamos viviendo a nivel global. Bueno, primero que todo quiero hacerles la presentación del módulo Diversidad y Lenguaje, cuyo objetivo es reconocer la diversidad lingüística y cultural tanto en Colombia como en La Guajira. Para este tema es necesario que conozcamos algunos términos o palabras claves, como lo son diversidad, cultura, lengua y educación. Siempre he dicho que es muy importante tener una concepción general de ciertos temas, pero también debemos saber contextualizarlos, que creo que es lo más importante y es la finalidad de lo que estamos estudiando como etnoeducadores. Conocer bien qué es lo que tenemos en terreno para poder aplicar todos esos conocimientos que hemos adquirido en el camino. Y para eso, ayer les comentaba que este primer tema es titulado Nociones Lingüísticas Básicas, lo cual es muy importante para poder luego aterrizar y especificar en lo que es La Guajira, en las regiones en las que estamos, estos temas. ¿Cuáles son esas concepciones lingüísticas básicas? Cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de lengua, de habla, de idioma y dialecto. Muchas veces tendemos a confundir unas palabras de otras. Hay una relación muy estrecha y hay unas diferencias muy mínimas entre una y otra. Entonces, como educador es importante que sepamos cuáles son esas pequeñas diferencias para poder luego cuando estemos en el aula o cuando queramos aclarar este asunto para comprender mejor lo que leemos, conocerlos muy bien. Como sabemos, La Guajira es uno de los departamentos que creemos la mayoría de las personas en el país, que es habitado solamente por indígenas huellas. Y es una gran confusión, es un error que se comete al momento incluso de hablar de políticas económicas, por ejemplo, que sería un debate muy importante, pero en este momento no es lo que nos interesa. Entonces, ha habido también una dificultad relacionada específicamente con el uso de la lengua. Hablamos, por ejemplo, de que en Colombia la Constitución Política de 1991 reconoce el derecho a una educación propia en los artículos 7 y 10. Cuando tengan la oportunidad de leerlo, de hojear, porque es importante también que conozcamos las leyes para poder hablar del tema, habla de unos derechos que sirvieron de base para que en La Guajira en el año 1992 la Asamblea Departamental estableciera la ordenanza 001 para que el guayunequi fuera idioma oficial en el departamento, como lo es el español. Pero lastimosamente, como pasa con muchas políticas que se determinan desde las instituciones y desde la administración departamental y local, tenemos esa dificultad en cuanto al cumplimiento de esas ordenanzas. Lo cual también pasa con la etnoeducación. La etnoeducación a nivel general, hablamos de educación propia, pero en el momento de la verdad vemos que la realidad es algo muy diferente. Entonces continuamos con esos conceptos básicos de los que le venía hablando, que son estos: lenguaje, lengua, habla, idioma y dialecto. Cada uno de estos tiene una secuencia, así como lo mostramos aquí, donde iniciamos con el lenguaje como algo mucho más global, que es concerniente al ser humano como una de las capacidades y habilidades connaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que es biológico y filológico en el aspecto comunicacional. Por otra parte, el lenguaje tiene unas características que bien sabemos que hay varios debates que hablan, por ejemplo, de que es una de las facultades como tal del ser humano que no corresponde a los animales. Sin embargo, hay debates donde afirman, por ejemplo, que hay diferentes formas de lenguaje. Sabemos que, por ejemplo, hay un lenguaje no verbal, hay un lenguaje gestual que no necesariamente está determinado por unos códigos, por unos signos que signifiquen la comunicación.
Entonces, podríamos decir que ese lenguaje corresponde a todos los seres humanos, es algo global. Luego, cuando hablamos de lengua, ya la lengua en sí es un conjunto de signos y símbolos a través de los cuales nos comunicamos, pero que es adquirido. ¿Qué significa el hecho de que sea adquirido? Que tiene unas características que se van transmitiendo, unas características gramaticales, de sintaxis, de orden, que se van enseñando. ¿Cómo se enseña? A través del habla. El habla ya es una capacidad individual. La lengua corresponde básicamente a esa serie de códigos y signos que se van enseñando de acuerdo a los lineamientos gramaticales de cada una de ellas. Por otra parte, el idioma también es la forma como se va enseñando esa lengua. Por eso sería importante que ustedes también profundicen en cada uno de estos términos ya de forma más detallada, con más tranquilidad, para poder entender mejor esos conceptos que tienen pues muchas características. Y finalmente hablamos de los dialectos, que ya son unas formas del idioma mucho más regionales, más locales, que también tienen unas características. Pasa algo, por ejemplo, con la lengua. Por ejemplo, la lengua es el español. Y el español es el mismo, por ejemplo, el que hablamos en Latinoamérica. Y vemos que esa misma lengua tiene unas características de entonación, sobre todo. Cómo se habla en Argentina, cómo se habla en Chile, no es lo mismo cómo se habla en Venezuela, cómo se habla en Colombia. Inmediatamente identificamos, sin embargo, no es dialecto, todavía no es dialecto. Hay unas formas particulares del habla de ese idioma. Sin embargo, todavía no es dialecto. Como les decía, los dialectos son mucho más regionales. Si nos acercamos más a lo que es Colombia, por ejemplo, aquí todos hablamos el español, nos entendemos a través del español. Sin embargo, el español que se habla en la costa, en la región cundiboyacense, por ejemplo, hay ciertas palabras que se usan y muchas veces podemos no identificarlas, pero identifica y distingue a esas personas de esa región. Por ejemplo, que en la región cundiboyacense dicen su merced, dicen chichipato, en Barranquilla, por ejemplo, hablan de primo, hay términos que van identificando. O sea, esa palabra primo, por ejemplo, se usa mucho en toda la región de la costa. Entonces, eso es lo que representa para nosotros esos dialectos, son esas variedades de acuerdo a la zona. Y si hablamos solamente en La Guajira, analizar un poco en La Guajira, podemos ver de que hay unos dialectos mucho más locales. Por ejemplo, el español, como lo hablan en Riohacha, como lo hablan las personas en El Molino, por ejemplo, los de la zona provinciana, Barranca, Fonseca. Tiene también unas características que hace que identifiquemos inmediatamente a esa persona de qué parte del país es. ¿Qué queremos hablar de estos términos? Porque es importante que dentro de la diversidad y el lenguaje, que es básicamente hablar de diversidad lingüística en nuestra región, empezando por una región amplia como lo es en nuestro país, para poder finalmente especificar en el contexto territorial más próximo, que es el departamento. Sabemos que nuestro país es rico en cuanto a variedad de culturas y por lo tanto de lenguas. Hay lenguas indígenas, hay lengua creola, hay lengua rum. Pero específicamente hablando, por ejemplo, de lo que nos corresponde, hablar de la lengua guayunequi, por poner un ejemplo. Porque como les decía en un principio, muchas veces en el interior del país tienden a pensar
de que La Guajira está habitada solamente por guayú, lo cual es algo absolutamente falso. Sabemos que en La Guajira cohabitan varios grupos étnicos afrodescendientes, también hay una colonia zenú, hay una colonia de origen turco-libanés, que enriquecen mucho más la cultura de este departamento. Hay algo que ha venido pasando, es una particularidad con el uso del guayunequi. Como les decía, les contaba que el guayunequi es una lengua oficial en el departamento, pero que en el uso no se está implementando como cátedra, por ejemplo, en los colegios que no son etnoeducativos, solamente lo están trabajando en las comunidades, pero entonces tenemos ese desequilibrio, diría yo, en cuanto a su aplicación en los colegios que no son indígenas. Entonces eso de ninguna manera va a garantizar la interculturalidad que queremos que se implemente dentro de las universidades, de los colegios, para que puedan tener un mejor entendimiento entre nosotros. Hay unas teorías de la adquisición del lenguaje, y estas teorías que les voy a comentar luego es la tarea para la próxima clase. Vamos a hablar de multiculturalismo, de interculturalidad y pluriculturalismo. Pero entonces, antes de hablar de ese tema, vamos a terminar de desarrollar esta parte de términos, sobre todo, y esas teorías que hay sobre la adquisición del lenguaje. En el grupo les voy a mandar esa lista de algunas teorías, las básicas, las fundamentales, para que de manera individual puedan hacer una pequeña investigación y hagan un breve escrito sobre cada uno, que puedan identificar al autor y cuál es la teoría en que se basa para defender pues su postura. Y luego, finalmente, nos encontraremos, como les dije, pues estoy tratando de que esto sea lo más breve posible, porque tenemos esta semana solamente para desarrollar estos 3